Hello. Alguien tiene guía italiana. ¿Cómo decimos esto? No es guía. ¿Qué es? Guía. Una Brochure. brochure, Ah, ok. brochure italiano, donde explica en plan las partes y tal. Sí. Piensa en mí. Tú eres nuestro guía hoy. Sí, vale, voy a leer el guión en italiano. Qué bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Súper bonito. Bien cuidada, muy limpia. Me gusta, me gusta. Sí. Ahora, turística cuanto el otro monasterio, ¿eh? Mucho más. El monasterio de Mor Gabriel, fundado en el año 397 después de Cristo, es uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo, que aún sigue en funcionamiento. Bebé, ponte en cola. Sí, Yo voy a hacer un video de así. vale. Con más de 1600 años de historia, este lugar sagrado ha sido un centro espiritual, educativo y cultural de enorme importancia para la comunidad siríaca ortodoxa. Entre sus muros se conservan mosaicos del siglo VI, terrazas antiguas, campanarios y estructuras majestuosas que nos transportan a otra época. Aquí, durante siglos, no solo se oraba, también se enseñaban materias como teología, música, griego, filosofía y medicina. Pájaros dos. Ah, con aceituna. Un olivo. Para muchos, este monasterio ha sido también un lugar de sanación. Aún hoy las personas vienen aquí a rezar, encender velas y buscar consuelo espiritual. La palabra monasterio viene del griego y significa vivir solo, reflejando la vida de recogimiento y dedicación a Dios de los monjes. En Mor Gabriel los monjes siguen rezando, trabajando y ayunando, fieles a una tradición milenaria. Hoy en día el monasterio sigue habitado, por lo que solo algunas zonas pueden ser visitadas con la ayuda de un guía. Se pide a los visitantes respeto y silencio para preservar la paz y la espiritualidad del lugar. Y así, este monasterio continúa siendo un símbolo vivo de fe, historia y resistencia. La Gran Iglesia es uno de los 5 edificios religiosos más antiguos del monasterio de Mor Gabriel. Fue construida por el emperador bizantino Anastasio y es un ejemplo extraordinario de la arquitectura paleocristiana. En su interior destacan los mosaicos que decoran el suelo y el techo de la zona del ábside, revelando la majestuosidad de este espacio sagrado. La belleza y la delicadeza de estos mosaicos solo pueden compararse con los que encontramos en las grandes catedrales de las antiguas capitales imperiales. Una muestra más de lo valioso que ha sido este monasterio a lo largo de la historia como centro religioso y cultural.
Esta es la cúpula de Teodora, una imponente estructura arquitectónica sostenida por 8 arcos. Fue construida por la reina bizantina Teodora y destaca por su belleza y proporción. En lo alto, un lucernario deja entrar la luz, creando una atmósfera encantadora dentro de la sala. En el centro se encuentra una gran piedra de mármol tallada con precisión y decorada con una inscripción en siriaco. Esta inscripción la fecha en el año 777 y por eso se conoce como la Gran Piedra. Además, en esta zona se puede ver una maqueta del monasterio hecha solo con cerillas, creada por un artesano cristiano siriaco de Mardin. Una obra que demuestra no solo el amor por este lugar, sino también el talento y la dedicación con que se han transmitido su historia. La iglesia de la Virgen María es la segunda iglesia del monasterio de Mor Gabriel. Con sus 3 naves cubiertas por bóvedas, es uno de los edificios más antiguos del complejo. Fue construida a principios del siglo V y aún conserva elementos que nos hablan de su antigüedad. En su puerta de entrada puede ver un grabado en forma de cruz, un pequeño pero poderoso símbolo de la larga historia de este lugar sagrado. La Casa de los Santos, también conocida como Bet Kadish, es uno de los espacios más sagrados del monasterio de Mor Gabriel. Data del siglo V y se encuentra bajo el nivel del suelo. Su estructura de doble bóveda fue construida con piedras encajadas sin mortero.
En este lugar reposan los fundadores del monasterio, Mor Samuel, Mor Simón y Mor Gabriel. Junto a ellos también descansan otros santos, patriarcas, metropolitanos y abades que vivieron en distintas épocas. Hoy en día los fieles de la comunidad siríaca visitan este lugar con devoción para rezar, recibir bendiciones y encontrar sanación espiritual. Con la barriga llena volvemos a nuestro hotel, situado en el pleno corazón del casco antiguo de Mardin. Un lugar muy especial, con pocas habitaciones, pero lleno de encanto y tradición. Cruzamos un precioso patio de piedra, con puertas de madera y cristal, todo decorado con muchísimo gusto. Pasamos por recepción, atravesamos la sala de desayuno y llegamos a una zona más íntima. Decorada con cuadros de alfombras, sillones tapizados y hasta un hammam tradicional.
De las 2 habitaciones que tiene el hotel, la nuestra se llama Marde. Es pequeña, con paredes de piedra y muebles de madera. Tiene un ambiente muy acogedor, casi como si estuviéramos en casa. Y lo mejor, sin duda, es la calidez de las personas que trabajan aquí. El desayuno es casero, tradicional y delicioso. Una experiencia auténtica en Mardin. Para cerrar nuestro viaje por el sureste de Turquía, había una parada que no podíamos saltarnos. Gaziantep, la capital gastronómica del país y un paraíso para los amantes de la buena comida. Aquí la cocina no es solo deliciosa, es una auténtica expresión cultural. Y claro, no podíamos irnos sin probar algunos de sus platos más emblemáticos. Os enseñamos lo que hemos comido y ya veréis por qué todavía lo soñamos. Hola chicos. Hola. A ver, a ver, a ver. No hemos grabado todo, ¿vale? De esos días. Ahora nos encontramos en Gaziantep. Sí, conducen No así sé. aquí, conducen así aquí, es normal. No te Nos, preocupes. nos encontramos en Gaziantep, delante del sitio favorito. Sí, favorito. Hay famosos, como 3, 4 famosos, pero es favorito y es también de verdad una cosa. En Mardin tuvimos un poquito problemas dentro del ciudad y aquí otros famosos son dentro del ciudad y no queremos ir Entrar. a entrar y vamos a tener todo de aquí. Calidad como muy, muy poco diferencia hay dentro. Pero, ¿famoso para qué? Baklava, claramente. Ah, no lo habíamos dicho. Sí, antes de aquí hemos almorzado
muy bueno. Vamos a poner fotos porque Sí. no hemos grabado. Nos da un poco de corte, Sí, de vergüenza, porque entre que somos los únicos que hablan un idioma diferente. correcto. Yo claramente soy la más guiri que hay en todas las ciudades que hemos ido. Entonces, como no queremos estar Y en Turquía haciendo más general, show. sí, en Turquía generalmente restaurantes son un poco silencios. Sí. No hablan, gente no hablan tan alto no, no hablan alto de nada, No en hablan. general. Si no es un restaurante con mucho alcohol y tal, si no es noche, por un Ujú. almuerzo y tal, era muy, muy, Muy muy tranquilo. tranquilo. Además de gente que se veía que estaba comiendo y Sí, volvía a trabajar. O sea correcto. que no era tan necesario eso. Pero Vale. hemos comido muy bien, muy rico, en Sí, un sitio muy bonito, sí, era realmente. muy bonito y tenía muy buena calidad. Sí. Pero solamente yo equivoco para pedir una cosa cual no era necesario, pero en final tuvimos esta para llevar y Y cosa que vamos a nos tener gusta cena. mucho, hemos pedido otra vez. Sí. Era muy buena, no somos tan llenos. Mm, Y tú eres, sí, de pan. Estoy un poco llena. A ver, Porque yo tengo esta un chica con problema. gafas de corazón tiene problemas de pan. Se llama ekmek en Turquía. Es Y que es muy rico sí, y es calentito y es como raro porque no me sienta mal. sí, Y entonces para mí es como disfrutar correcto. eso. A ver, ahora baklava. Vamos a grabar videos de baklava aquí y vamos a enseñarnos y nos vemos en pronto. Chao chicos. En Gaziantep no podíamos dejar de probar una de las mejores baklavas de Turquía, la de Koçak Baklava. Fundada en 1981, Koçak Baklava es una pastelería familiar que se ha convertido en todo un símbolo de calidad y tradición. Lo especial es que usan solo pistacho local de Antep y mantequilla clarificada, y cada pieza está hecha con una precisión increíble. ¿Sabías que hay más de 15 tipos diferentes de baklava? Desde la clásica hasta la de nuez. Con crema se llama şöbiyet, en forma cuadrada se llama kare o súper fina como una hoja, yaprak. Aquí probamos algunas y sinceramente cuesta elegir una favorita. Si visitas Gaziantep, Koçak es parada obligatoria. ¿Qué dices? ¿Huele? Mantequilla, claramente. Sí.